Cuando tenemos una responsabilidad, sabemos de que nuestra tarea es ir y cumplirlo. Pero cuando se trata del Evangelio, es ahí donde nosotros nos encontramos con una dificultad. Nos cuesta salir y hacer lo que sabemos que el Señor nos ha encomendado, ir y predicar el Evangelio. En la lección de hoy día vamos a ver cuando el Señor les dice a los discípulos: yo quiero que ustedes vayan y hagan algo que es sumamente importante. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vamos a ver en este estudio un poco del por qué tenemos que hacerlo. Nuestra tarea es cumplir lo que el Señor nos ha dado. Es nuestro mensaje de hoy día aquí en Un Momento con Dios. El Señor Jesucristo había resucitado. Como vimos en la lección anterior, Él les había reprochado porque no habían creído el anuncio que habían recibido de parte de María Magdalena y después de los dos discípulos que habían estado caminando hacia Emaús. Se les presenta en medio. Y en ese momento, cuando estaban en el aposento alto, ellos ahí se encuentran con el Señor, quien de la nada aparece y les muestra de que Él había resucitado. Esa era la confirmación que el Señor les estaba dando a ellos, de que todo lo que Él había venido anunciando era cierto, y que ahora ellos podían ver con sus propios ojos lo que en un momento Él les había anunciado, de que Él iba a morir, que Él llegaría a la cruz, que Él sufriría todo, pero que al tercer día resucitaría. El mensaje del Evangelio es hablar de eso. Como nos dice en Primera de Corintios, allá el apóstol Pablo nos dice que el mensaje del Evangelio es de que el Señor Jesucristo había muerto según las Escrituras y que había resucitado después de haber sido sepultado al tercer día conforme a las Escrituras. Dios estaba confirmando en ese momento a los discípulos por su manifestación de que todo lo que se había anunciado era cierto. Ahora era tarea de ellos ir y anunciar esas esperanzas. Claro, para los discípulos, después de haber pasado 3 días de duelo, después de haber estado pensando de que toda esperanza se había ido y de que nada de lo que ellos esperaban se iba a dar, de repente, bajo la manifestación del Señor, todo eso se borraba y ellos miraban de nuevo con esperanza la venida del reino. El Señor Jesucristo quería de que vayan y anuncien esto. El Evangelio son las buenas nuevas. Es el mensaje que nosotros tenemos para llevar a cada persona. Pero la tarea, como nos dice aquí en Marcos, es de ir de todo el mundo y predicar o de anunciar, de proclamar el Evangelio, las buenas nuevas. Cristo llegó a la cruz, Cristo fue sepultado, pero Cristo resucitó. ¿Por qué nos cuesta a nosotros ir y hacer esto? A veces nos olvidamos de que el Señor nos ha dado un mandato y es nuestra desobediencia la que nos cuesta, la que nos impide a nosotros movernos y salir de nuestra comodidad para poder anunciar a aquellos que lo necesitan. El Señor nos ha pedido que vayamos y prediquemos. Así es de que tenemos nuestra responsabilidad. Como nos dice en Mateo, toda la autoridad había sido dada a Jesucristo. Así es que nosotros tenemos que ahora tener y que ir y predicar el Evangelio. Él, con toda autoridad, nos ha mandado a hacer esto. Y nos dice ahí en ese pasaje que tenemos que ir a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque vayamos y hagamos discípulos, enseñándoles todo, que guarden todo lo que había sido enseñado por el mismo Maestro. Así es de que nosotros no solamente tenemos que ir y predicar, tenemos que ir y hacer de esos que escuchan el mensaje y aceptan a Cristo, hacer de ellos discípulos. Pero tenemos que hacerlo. Alguien tiene que hacer. Como dicen Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Nosotros no solamente tenemos una responsabilidad ante Dios dada por Cristo de ir y de anunciar el Evangelio, pero también tenemos una responsabilidad moral ante aquellos que nosotros sabemos que no han recibido a Cristo y que están perdidos, camino a la condenación por no haber encontrado el perdón en la obra redentora de Cristo y la esperanza de vida eterna
por medio de la fe en la resurrección del Señor. Nosotros tenemos un llamado que es el más hermoso que tenemos, porque nosotros tenemos que llevar ese mensaje que va a traer esperanza al que no tiene esperanza, que va a otorgar vida al que está muerto espiritualmente, que va a otorgar perdón al que se encuentra en condenación. Nuestra responsabilidad es clara, es divina, pero es moralmente necesaria. Nosotros tenemos que ir y cumplir por amor. Como dijo el Señor cuando caminaba, mirando a la multitud, Él tuvo compasión. Pidámosle a Dios que forje en nosotros compasión para poder ir, que forje en nosotros esa responsabilidad moral para mirar la necesidad, pero que nos ayude cada día a recordar que tenemos una obligación dada por Él para cumplir la tarea. Todo esto es necesario. Pero recuerde, el Señor dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días. El Señor va a estar con usted. Donde vaya, con quien tenga que hablar, mientras usted predique del Evangelio, Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo junto a usted. Tenemos la responsabilidad, pero tenemos la compañía del Señor. Que Dios nos ayude a cumplir esta hermosa, la más bella tarea que le trajo a usted un día esperanza. Y ahora nosotros tenemos que pasarlo a otros. Que Dios nos ayude.